Buenas tardes. El que coloco esto por aquí. Vale. Bueno, pues buenas tardes, como decía. Pues es un gozo, ¿verdad?, poder estar juntos una tarde más. Y vamos a tener este tiempo de la palabra en esta tarde. Y el texto que vamos a tener para hoy está en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Hablando con Airán y Marta esta mañana, les estaba diciendo, no sé por qué, me he dado cuenta que casi siempre que me toca predicar, tengo que, o hablo algo relacionado con Pablo, no sé por qué, pero no sé, es a donde el Señor me estaba guiando esta vez, así que bueno, pues para adelante, pero me hizo gracia eso porque parece que solo me gusta Pablo o tal, pero es lo que el Señor puso en mi corazón. Así que si lo tienen, Filipenses, la carta que escribió el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 6. Dice, voy a leer desde el 3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, tú nos instruyes y nos ayudes, Padre, a saber cómo tenemos que conducirnos y cómo caminar, Señor. Gracias porque a través de ella nos enseñas tu voluntad. Háblanos en esta tarde y ayúdanos a estar atentos y a disponer nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Vale, ¿quiénes de ustedes ha tenido alguna vez que pasar por algún trámite que conlleva un proceso? No sé, lo que se les venga a la cabeza. Por ejemplo, desde tramitar algo con papeles, por ejemplo, un empadronamiento, por ejemplo, no sé, alguien ha tenido que hacerlo, o hacer algo que conlleva un proceso. Por ejemplo, yo sé que mi madre es muy fan de las plantas, muy fan, que en mi casa ya casi no se puede entrar con las plantas. Es muy fan, y por ejemplo, cultivar una planta lleva un proceso, ¿verdad? Desde poner la tierra, echar la semilla, regarla, darle cuidado hasta que por fin sale, ¿verdad? Es un proceso, ¿sí? Entonces, pensando en nuestra vida como algo parecido, nuestra vida también se cultiva o se transforma a través de proceso. Y a veces creemos o tenemos la tendencia general a creer que cuando una persona conoce a Jesús es como, venga, conoce a Jesús, empieza a seguir a Jesús y de hoy para mañana tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar. Y es verdad que Dios produce cambios, Dios produce paz en un instante, Dios puede hacer cosas en un momento, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia y lo vemos en testimonios de personas como estas que conocen a Jesús y a lo mejor pues en un momento quedan libres de una adicción porque Dios tiene poder para hacerlo. Pero por lo general, por lo que vemos en la Biblia, Dios es un Dios de procesos. Vale, quiero que se queden con esta frase en esta tarde. Dios es un Dios de procesos. Y buscando esta palabra, proceso, una definición, encontré dos definiciones que me gustaron mucho. La primera es un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o un hecho complejo. Y la segunda es un procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y de estas dos definiciones yo hice como un mix, ahí mi propia versión, y me quedé con lo siguiente. De la primera me quedé que es con un conjunto de fases sucesivas, y con la segunda me quedé a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y es que de alguna forma nuestra vida está marcada, es un proceso que está marcado por fases sucesivas que nos llevan a ser transformados. Hablo de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida cuando conocemos a Jesús.
Eso, cuando le conocemos a Él, comienza un proceso de transformación basado en una serie de fases sucesivas. Pero no quiero estar aquí hablando teóricamente y me gustaría pues poner un ejemplo práctico del hombre que escribió esta carta, el apóstol Pablo. Si saben un poco de él, voy a hablar un poco de quién era y de cómo él vivió ese proceso. Él era un judío que vivía nació en Tarso, era una ciudad de Roma, y la Biblia lo describe como que era un hombre que pertenecía a la secta de los fariseos. Hemos hablado en un montón de ocasiones de ellos. Era como una especie de grupo religioso de la religión judía, y esta gente era muy estricta con el tema de guardar las leyes, pero sobre todo en tema externo, porque por dentro vemos como Jesús, si leemos el Nuevo Testamento, les da caña una y otra vez, porque sí, por fuera todo era muy bonito, pero por dentro nada. Entonces Pablo pertenecía a esta secta de los fariseos. Él dice la Biblia que era un hombre culto, que era un hombre formado, hablaba arameo y griego, que eran los dos idiomas, vamos, era la creme de la creme el Pablo. Y como buen fariseo, él guardaba las leyes, era un hombre que esto es así, pues esto tiene que ser así y punto. Entonces, cuando los discípulos de Jesús, después de que Jesús pues ascendiera al cielo, empezaron a reunirse, a expandir el mensaje, a Pablo esto no le gustó nada. No le gustó y él dijo, no, esto no puede ser así, porque esta gente, estos del camino, como les llamaban, vienen a traer una cosa diferente y no, hay que seguir la tradición, hay que seguir la religión. Y entonces empezó a perseguirles, empezó a encarcelar a la gente que era cristiana y empezó a querer destruir la iglesia por completo. Era un hombre súper fanático de lo que creía y quiso destruir la iglesia. Entonces, en Hechos 9 se nos cuenta una historia que pasó en su vida y que fue el clic que hizo el cambio en su vida. Él dice que estaba en Jerusalén y iba hacia Damasco con la intención de arrestar a todo el que se cruzara en su camino y fuese cristiano. Iba con esa intención, pero yendo de camino a Damasco, no sabemos si en caballo, si en burro, caminando, porque siempre digo en caballo y después me dicen, no iba en caballo, y es verdad que no dice nada la Biblia, pero iba de camino a Damasco y dice que mientras iba de camino, con ese plan en mente de me voy a cargar a todo el que pille por delante y sea cristiano, dice que de repente lo sorprendió un resplandor y Pablo cayó al suelo. Y después de ese resplandor escuchó una voz que le preguntaba por qué le perseguía. Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tiene un encuentro con Jesús en ese momento y en ese momento sufre una transformación radical. Pero dice que él, sigue diciendo el texto, que cuando se levantó estaba ciego. Y Dios le dijo, vete a la ciudad de Damasco donde ibas a ir, y ahí te voy a decir lo que tienes que hacer. Entonces él quedó ciego, se va a la ciudad, dice que está allí 3 días sin poder ver, ni comió ni bebió, hasta que el Señor manda un discípulo, ora por él, recibe la vista de nuevo, recibe el Espíritu Santo, es bautizado y comienza a predicar. Comienza a predicar el mensaje de Jesús. Pero a pesar de lo increíble de que fue esta conversión, ¿verdad? Imagínate, vas por un camino y de repente un resplandor y una voz celestial que nadie ve nada, sino solo se escucha la voz, te quedas ciego. O sea, fue como un poco todo súper increíble. Pero a pesar de eso, no fue algo, la vida de Pablo no fue algo que sucediera en un momento y ya Pablo no, sino que Pablo también tuvo que pasar un proceso de transformación. Ese encuentro con Jesús fue el comienzo de la transformación de Pablo. Pablo tuvo que reconocer que él estaba equivocado. No lo dice directamente, pero sí que si lees en sus cartas, constantemente él dice, lo que yo creía antes, lo que yo me creía que era tan valioso, que yo era la creme de los fariseos, me conocí, eso ya no vale nada, yo estaba equivocado. Lo que realmente vale es haber podido conocer a Jesús y seguirle. Tuvo que reconocer que estaba equivocado y rendirse delante de Dios. Probablemente es algo que tampoco dice la Biblia claramente, pero Pablo necesitó un proceso para asimilar lo que le había pasado. Date cuenta que él era un hombre que hasta hace nada estaba persiguiendo cristianos, separando familias, torturándolos, y ahora de repente estaba en el bando opuesto. Yo me imagino, como ser humano me pongo en su piel,
Y él tuvo que sentir remordimiento, decir, jolín, lo que hice en mi ignorancia, la gente a la que hice sufrir, y eso necesitó que Pablo pidiera perdón seguramente y recibir sanidad. También, de entrada, fue rechazado por otros cristianos cuando él se convirtió. Claro, imagínate, habían escuchado de Pablo, todo el mundo escuchaba el nombre de Pablo y se echaban a temblar. Y ahora de repente te dicen, no, este que torturaba, que mataba a los cristianos, ahora va a venir a reunirse con nosotros aquí. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo también hubiera tenido miedo. Entonces él experimentó el rechazo de los propios cristianos, hasta que más adelante pues vieron que realmente había cambiado. Y Pablo pues pasó años recibiendo enseñanza y emprendió su trabajo como misionero. Él viajó por un montón de naciones, por un montón de ciudades, llevando la palabra de Dios. Dios lo usó de una manera increíble para que el mensaje no se quedara solo en Israel, sino que fuese a un montón de naciones, que miles de personas conocieran a Jesús a través de lo que él estaba haciendo. Pero aún todavía no fue un camino de rosa. Pablo tuvo que enfrentar una vez más rechazo, porque había ciudades a las que iba que había gente como él era antes, gente que no quería escuchar ese mensaje. Entonces lo echaban de las ciudades, tuvo que enfrentar latigazos, insultos, el ser apedreado, enfrentar juicios que lo encadenaran, tuvo que enfrentar estar en prisión en varias ocasiones. Pero aún así, estando en prisión, él no se lamentó, no dijo, ay, pobrecito de mí. No, aún ahí aprovechó el tiempo para escribir cantas, y estando en una condición en la que muchos de nosotros estaríamos deprimidos, él estaba animando a otros cristianos. Pablo enfrentó también la enfermedad. No sabemos con exactitud qué enfermedad era, pero él habla de que le pidió al Señor que se la quitara, y el Señor le dijo que que tenía que entender que el amor de Dios era suficiente. Y ante todas estas cosas que fueron las fases que Pablo tuvo que atravesar en su proceso, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Él no dijo, Señor, servirte así no tiene sentido. O sea, yo te sirvo y me tengo que aguantar que me insulten, tengo que aguantar que me maltraten, tengo que aguantar encima la enfermedad. Esa no fue la respuesta de Pablo. Él dijo, yo sé que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de todos los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Pablo no se enfocó en su sufrimiento, sino en saber que cada cosa que él pasó, cada fase que pasó, era un pasito que lo ayudaba a ser transformado de acuerdo al plan que el Señor tenía. Él sabía que nada, absolutamente nada de lo que había sucedido era casualidad. Él sabía que no es que Dios estuviera jugando a las cartas y dijera, a ver Pablo, ¿qué te toca hoy? No, él sabía que Dios tenía un propósito, dice en Gálatas, desde antes de nacer, Dios tenía un propósito para mí, Dios tenía un propósito para mí. Yo estaba equivocado y no lo supe ver, pero cuando Jesús se encontró conmigo, el cambio que di fue tan grande que ahora vivo para servirle. Y no me importa lo que tenga que pasar, porque sé que merece la pena y sé que a través de todo lo que pase, Dios está trabajando en mí. Qué transformación tan increíble. Yo cada vez que lo leo me encanta porque este hombre que pasó de ser un terrorista, un asesino, Pablo, el perseguidor de cristianos, pasó a ser Pablo, el apóstol de las naciones. Apóstol es enviado, aquel que va a las naciones, aquel que predica, fundó iglesia. O sea, me encanta porque nos hace ver que Dios no siempre escoge a lo que nos parece más santo, a lo que nos parece mejor. A veces Dios escoge a lo peor, a lo que a nuestros ojos es lo peor, y lo transforma y lo usa para su gloria de una manera increíble. Pero como decía, no fue fácil. Tuvo que pasar ese proceso y aprender a depender de Dios, sabiendo que Dios estaba en control en cada situación. Y de alguna forma, nuestra vida se asemeja a la de Pablo, en que nosotros también experimentamos este proceso. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el proceso de Pablo, el proceso que Pablo experimentó, terminó en el momento que él cumplió su propósito? Es decir, en el momento que él fue a predicar a otras naciones, en el momento que él fundó iglesias, terminó su proceso. Fue ahí.
No terminó. Vale, no terminó. El proceso de Pablo no terminó y vamos a profundizar un poco en esto. Y es que el proceso, ahora también aplicándolo a nuestras vidas, tiene dos enfoques. Por un lado, el proceso nos prepara para el propósito que Dios tiene para nosotros. Si no lo sabías, Dios tiene un propósito para tu vida. Tu vida no es casualidad, tu vida no es fruto del azar. Dice la palabra que desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios tenía un propósito para tu vida. Pero es necesario que atravesemos el propósito. Es necesario que seamos desarrollados, que nos transformemos para poder llevar a cabo lo que Dios nos manda. Y no te estoy hablando de irte a estudiar a un seminario, de ponerte a estudiar la Biblia como loco, estudiarte. No, eso es necesario que nos formemos, sí. Pero te estoy hablando de un proceso que nos lleva a cambiar nuestro carácter, nuestro corazón, a estar preparados para la tarea que Dios quiere que llevemos. Cuando Pablo, alguien le decía que no tenía a lo mejor autoridad o intentaba desacreditarlo, Pablo no sacaba con sus credenciales, no, mira, es que yo me sé toda la ley, yo guardo todos los mandamientos, no. Él decía, mira, ¿sabes cuáles son mis credenciales? Mis credenciales son mis latigazos, mis cicatrices, las cárceles que he tenido que pasar por amor de Jesús. Mis credenciales es el amor que he desarrollado a las personas, la pasión por Jesús. Y me preguntaba, ¿cuáles son las nuestras? Cuando alguien nos pregunta qué son las señales de nuestro llamado, hemos aprendido en el proceso de desarrollar amor, a desarrollar paciencia, a desarrollar el carácter que Dios quiere que desarrollemos para llevar a cabo nuestro propósito. Pero por otro lado, aparte de ese propósito que Dios tiene para nosotros en la tierra, el proceso no acaba con eso, no acaba con ese cumplimiento del propósito. Y es que hay una meta aún más allá todavía, y es que seamos transformados hasta ser como Jesús, hasta alcanzar la perfección. Y le voy a pedir a Catherine y a Jesús, si pueden pasar. Es un ejemplo que me gustaría poner. Vale, ponte, si quieres ponte tú por aquí, a ver cómo lo podemos hacer para que no. Y Jesús, ponte tú atrás, por fin. Vale. Estaba diciendo que la meta última del proceso es que llegamos a ser transformados hasta ser como Jesús. Entonces, espérame, voy a traer la chuleta, pues si no. Entonces, el proceso comienza, como decía antes, en el momento en el que yo decido seguir a Jesús. Hace 2000 años Él murió en una cruz por mí para que yo hoy pudiera tomar la decisión. Entonces yo tomo la decisión y Jesús que está aquí, Jesús es mi vida antigua. Vamos a denominarle mi vida antigua, lo que yo soy en este mismo momento cuando acepto a Jesús. Entonces yo acepto a Jesús, decido seguirle y empiezo a caminar. Todavía no. Todavía no. Empiezo a caminar y a medida que yo camino, ahora hay un cambio de mentalidad. Antes, cuando yo era Jesús, cuando yo era mi vieja vida, yo estaba enfocada en mí. Estaba enfocada en mi egoísmo, en otras cosas. Pero ahora, cuando he decidido seguir a Jesús, mi enfoque cambia. Me enfoco en una relación con Jesús, como decía el chico, en orar, en leer su palabra, en ver las cosas que Jesús me dice que tengo que cambiar. Y empiezo a caminar y como cambio ese foco, cambio mi manera de pensar. Cuando yo cambio mi manera de pensar, mi manera de actuar se ve cambiada. Y entonces empiezo a cambiar cosas, empiezo a tomar decisiones, empiezo a quitar cosas de mi vida que no agradan a Dios y empiezo a avanzar. Y las fases del proceso comienzan a venir. Y voy a hablar un poco de algunas fases que yo he experimentado, que creo que también experimentamos, pero hay muchas más. Van a venir fases que pues sean fases buenas, fases en las que tengamos bendiciones, en las que podamos experimentar tranquilidad. No todo va a ser malo, pero también van a venir fases en las que no todo es tan bueno. Fases en las que tenga que experimentar dolor, fases en las que tenga que experimentar enfermedad, fases en las que tenga que experimentar el tener que esperar por algo que le he pedido a Dios y que parece que no llega, o por una promesa que Dios me ha hecho y parece que no llega, y tengo que esperar, tengo que experimentar la espera, pero no es en vano, sino que Dios a lo mejor a través de esa fase quiere trabajar mi paciencia, quiere trabajar mi confianza en Él. Fases en la que
en la que experimente que alguna persona me haya hecho daño y experimente el que tenga que perdonar. Dios me diga, tienes que aprender a perdonar. Y no es fácil. Muchas veces el perdonar es doloroso. A veces decimos, no, ya una vez que perdona, ya está. No, el perdonar muchas veces requiere de tiempo, requiere de perdonar una y otra vez. Y es una fase que puede ser dolorosa, pero que tenemos que pasar. Fases en las que necesite ser confrontado por Dios porque algo no está bien en mi vida. Que Dios me diga, oye, Ainhoa, esto por aquí no está muy bien, tienes que rendirlo. Y a lo mejor llevo 30 años en el proceso, no importa. Siempre soy susceptible a que Dios me confronte con algo que no está bien y tengo que coger y rendirlo. Fases de desierto, como me venía a la mente, fases de desierto en las que parece que estoy solo, que parece como si Dios tampoco estuviera, como si Dios no lo escuchara. Y en esa fase es donde tenemos que aprender a confiar de Dios. Porque es muy fácil confiar en Dios, es muy fácil depender de Dios, a lo mejor cuando lo sentimos, cuando lo escuchamos hablarnos a través de su palabra o a través de determinadas cosas, pero cuando Dios calla, cuando Dios no lo sentimos, no podemos vivir por los sentimientos, lo que sentimos o las experiencias, sino que tenemos que aprender a confiar en Dios aun cuando no le sentimos, aun cuando no le escuchamos. Fases en las que voy a necesitar sanidad y restauración. También cuando avanzamos en el proceso vamos a experimentar dolor, como decía, y vamos a necesitar que Dios sane ese dolor. Vamos a experimentar pues que otras personas nos dañen y vamos a necesitar que Dios sane eso. Porque muchas veces no vamos a poder continuar hasta que no seamos honestos delante de Dios y le presentemos ese dolor y Dios sane. Vamos a necesitar que Dios nos restaure, que Dios nos dé fuerza, porque el proceso agota, porque el proceso cansa y necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Y vamos a ver fases en las que Dios va a trabajar en nosotros, pero a la vez no vamos a ser nosotros el foco, sino que a través del trabajo en nosotros, otros van a ser bendecidos. Pablo lo experimentó cuando él estaba en la cárcel. Él dice, yo estaba en la cárcel y a través de que la gente que estaba fuera, de que la iglesia viera mi ánimo, ellos fueron todavía animados más. O sea, Pablo experimentó esa dificultad, pero la iglesia fue animada a seguir predicando la palabra por esa dificultad. Como decía, estos son solo algunas fases que me venían, que he pensado, pero no todos pasamos por las mismas fases. Dios no trabaja igual en tu vida que en la mía, pero sí que todos vamos a pasar por el proceso. No te desesperes, Katy, que ya voy. Todos vamos a pasar por el proceso y es algo que debemos asimilar. Debemos entender que vamos a pasar por el proceso cuando decidimos seguir a Jesús y debemos saber identificar en qué fase estamos, porque si no sabemos, que no somos conscientes de ello, nos vamos a estancar, nos vamos a desanimar y debemos por eso preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga en esta fase? ¿Dónde estoy en mi proceso ahora mismo? ¿Qué quieres que haga con ello? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que mejore? Pero debemos ser conscientes. En cada etapa buscar, o en cada fase buscar la dirección de Dios. Y cuando la buscamos, Él nos va a guiar, nos va a dar dirección. Pero no se vale que saltemos etapas, no se vale que saltemos fases. Dios tiene un tiempo perfecto para cada fase y el tiempo de Dios es el que necesitamos para superarla. No vale coger atajitos de, me voy por aquí. No, con Dios no vale eso. Necesitamos respetar cada fase de nuestro proceso. No intentemos saltar las fases, confiemos en su tiempo. Ahora, hay algo que es claro en esto de confiar en el tiempo de Dios y es que, como decía antes, yo tomo la decisión. Yo dispongo mi corazón, yo digo, Señor, yo quiero que tú me transformes, yo quiero seguirte, pero no soy yo la que va a hacer el cambio en mi vida. Yo me dispongo, yo estoy dispuesta, pero dice en el versículo que leímos, el versículo de Filipenses 1:6, que es Dios quien hace la obra, es Dios quien nos va perfeccionando, porque cuando lo hacemos con nuestras fuerzas, cuando soy yo la que quiere hacer los cambios, no, yo voy a hacer. Esos cambios probablemente sean cambios externos, pero que no como los de los fariseos. Pero los cambios que Jesús produce son cambios más profundos, cambios en el corazón, cambios duraderos. Dice el versículo que la obra
no está, o según lo que dice el versículo, la obra, podemos entender que la obra no va a estar completa mientras estemos aquí en la tierra. Quiero ahora escenificarlo un poco, a ver cómo sale, a ver cómo estamos de coordinación, Katy. Depende todo, está en tus manos. Y es que la obra no va a estar completa mientras estemos en la tierra, porque yo nunca voy a poder llegar a esto. Yo nunca voy a poder. Katy ejemplifica a Jesús, era mi vieja vida. Y Katy ejemplifica la meta, que es Jesús, a donde yo quiero llegar, la perfección. Pero yo nunca, mientras esté en la tierra, nunca voy a llegar a esto. Nunca voy a llegar a estar en este punto. Lo que va a pasar es lo siguiente. Hay un hueco entre nosotros. Entonces, cuando yo doy un paso, tú das un paso, yo doy un paso, ella un paso, yo doy otro paso, ella otro paso, yo doy otro. Y siempre se mantiene ese hueco. Si te fijas, yo me he alejado de mi vieja vida. Ya no soy lo que era. Ya he cambiado. Ya no, lo que pasó, dice la palabra de Dios, que soy una criatura nueva y las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Pero yo, en esta tierra, no voy a llegar a la meta. ¿Sabes por qué? Porque siempre van a haber cosas que tenga que cambiar, siempre van a haber cosas que tenga que aprender, siempre va a haber cosas que tenga que rendir, pero sobre todo por causa del pecado. Porque mientras estemos en esta tierra, tú y yo estamos sujetos al pecado. Aunque seamos hijos de Dios, vivimos en un mundo controlado por el pecado, y mientras estemos en este cuerpito, estamos sujetos al pecado. Es por eso que el pecado es lo que nos separa de llegar a la meta en esta tierra. Y Pablo experimentó eso. Él sabía que el pecado lo separaba de Dios, y dijo lo siguiente en Romanos 7. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Es por eso que nunca vamos a poder llegar a eso. Pero con el hecho de que Jesús o el modelo que quiere llegar está allí, no quiero decir que Jesús se ponga allí y me diga: venga, chata, arréglatelas y llega como puedas. No, es solo el modelo, pero Jesús está a mi lado en medio del proceso. Y Él me está animando: venga, vamos, esfuérzate, yo estoy contigo, yo te fortalezco, yo te doy ánimo, yo estoy contigo, tú puedes porque yo te fortalezco. Ahí está Jesús, no es que se ponga para allá adelante y venga, búscate la vida, ¿no? Entonces vemos que la obra solo va a estar completa cuando Jesús regrese a buscarnos, o cuando muera y vaya a estar con Él, porque ahí ya no voy a tener este cuerpo, ahí voy a tener un cuerpo nuevo que no está sujeto al pecado, que no está sujeto a nada que gobierna este mundo. Ya se pueden sentar, chicos. Más o menos espero que se haya entendido, no nos di tiempo de ensayarlo, pero tengo buenos actores. Entonces quiero animarte a que no abandones el proceso. El proceso, como hemos visto, es algo que no es fácil. No es fácil. Hay veces que vas a estar avanzando y vas a decir: Señor, es que parece que no avanzo, parece que estoy estancado, parece que no termino de... Pero no tires la toalla. No tires la toalla. Mira hacia atrás y ve lo que has recorrido. Ve que ya no eres igual, lo que has avanzado, y confía en que tu proceso todavía no está terminado. Debemos ser conscientes de que vamos a fallar. Debemos ser conscientes, como decía antes, de que el pecado está en nosotros y que vamos a fallar. Pero eso no puede llevarnos a decir: no, Señor, dejo el proceso porque yo soy pecador y nunca voy a llegar a agradarte. No. Dios no está esperando de ti que seas perfecto. Dios no está esperando que nunca falles. No te pide que no falles, porque la cuestión no está en no fallar. La cuestión está en que cuando falles te levantes, pidas perdón y sigas caminando. La cuestión está en que confiemos en la gracia de Dios, no en nuestra propia justificación, sino en que Dios me perdona a pesar de que fallo, de que Dios no espera de mí que yo sea perfecto, como decía, pero sí que me ve perfecto a través de Jesús. Jesús vivió una vida perfecta y eso le permitió ir a la cruz a morir por mí, y ahora Dios me ve a través de Él. Entonces puedo confiar en eso. Esto
esto que estaba diciendo ahora, de que no debe frustrarnos el fallar, no debe desanimarnos ni alejarnos del proceso. Tampoco podemos usarlo como excusa, porque me venía a la cabeza también cuando lo estaba pensando, digo, a veces nos vamos a los extremos, o ese extremo o el otro de, es que yo no soy perfecto, yo fallo, o lo típico como usamos mucho de, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No podemos justificar nuestro pecado con eso tampoco. O sea, no quiero decir que tratemos el pecado a la ligera. Tenemos que enfrentar nuestro pecado y presentarlo delante de Dios. Porque no es lo mismo que yo peque, me arrepiente y siga, que yo peque, me dé exactamente igual, siga en mi pecado como si no pasara nada y trate de justificarme por mis propios medios. Tenemos que tener cuidado con esos dos extremos. Y por otro lado, quiero animarte a que no abandones el proceso cuando vengan fases dolorosas. Hay fases que van a ser dolorosas, pero el dolor a veces es necesario. Y pensaba en cuando se hacen los utensilios de barro, se le dan forma y todo esto, y el último proceso que pasan, o el penúltimo, es el ser introducido en hornos calentados a una temperatura tremenda. Y ahí es cuando el barro adquiere su dureza, adquiere su fuerza y realmente adquiere la forma que debe tener. Entonces, muchas veces las fases que pasemos en nuestra vida van a ser como este horno. Va a ser quizás doloroso, pero va a ser necesario. Quizás no entiendas el porqué de tienes que pasar una fase. Hay fases que no vamos a entender por qué tengo que pasar esto en mi vida. Pero la cuestión está en que tenemos que confiar, como decía antes, de que Dios está obrando para nuestro bien. Un escultor cuando hace la obra no ve el resultado hasta el final, hasta que está hecha. Pues de la misma forma no vamos a ver el resultado quizás hasta que esté completa la obra. Pero un día vamos a entender por qué tuvimos que pasar por determinadas cosas. Quiero animarte a que puedas continuar con tu proceso si ya lo has iniciado. No sé en qué fase puedas estar. Quizás llevas 20, 30 años, no lo sé, pero quiero animarte a que no te desanimes, a que busques fuerzas en Dios, a que busques la fortaleza que te falta, a que busques descanso en Él para continuar. No tires la toalla porque Dios no ha terminado contigo. Y si quizás todavía no te has decidido a iniciar ese proceso, quiero animarte también a hacerlo, a decirle sí a Jesús. Yo quiero iniciar ese proceso. Y como decía antes, no es un camino de rosa. Jesús en ningún lado en la Biblia dijo, el que me siga no tendrá problemas. No lo dijo en ningún lado. Porque el ser cristiano no te libra de tener problemas. Vas a tener prácticamente los mismos problemas que cualquier persona, pero con la diferencia de que Dios tiene tu vida en sus manos, de que en los momentos de dificultad vas a tener paz, de que vas a tener fuerza, de que vas a estar confiado, de que tu vida va a tener un propósito y un destino. Eso es lo que Jesús te promete, un destino y una esperanza. Por eso te animo a que puedas decidirte por Él y a iniciar ese proceso. Y a los que ya están, te animo a que continúes y que confíes en Dios y no tires la toalla. Así que vamos a terminar orando para pedir al Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Porque sabemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Sabemos que tú no eres un Dios que juega al azar con nuestras vidas. Sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas desde incluso antes de que naciéramos, Señor. Tú tienes un propósito marcado para nosotros. Sabemos, Señor, que cada cosa que pasamos nos ayuda a prepararnos para ese propósito, pero también nos ayuda a desarrollar el carácter que tú quieres que desarrollemos y nos ayuda a ser más como Jesús, que es lo que tú quieres. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, de que tú estás en control. Podemos confiar, Señor, de que aunque no entendamos, Señor, tú tienes las respuestas, Padre. Pero nuestra labor es confiar, nuestra labor es continuar, Señor. Te pido que tú ayudes a cada persona que está en este lugar, Señor. Que nos ayudes a entender en qué fase estamos, Señor. A ser honestos delante de ti y cuando no tengamos fuerzas, cuando no podamos continuar, Señor, ponernos delante de ti para que seas tú alentándonos, Señor. Bendice la vida de cada uno, Señor, y da tú conforme a lo que cada uno necesite. En el nombre de Jesús. Amén.